Yura, ya estoy en casa. ¿Esto? ¿Qué coño es? Qué desastre. ¿Esto qué? ¿Qué significa? ¿Esto qué coño es? ¿Qué haces, Yura? ¿Quién son estos? ¡Te voy a reventar, tío! Aferra allò que vols, no pares, cada dia vola on siga. No pares mai, trenca l'ombra del teu cor. No pares, i sent la vida sent que es pitja fort. No pares mai, aferra allò que vols, no pares, cada dia vola on siga. No pares mai, trenca l'ombra del teu cor. La verdad que Cristo, tío, ya te vale. Pues sí, tío, tiene que haberte roto a ti la puta cabeza en vez del puto policía ese de mierda. Y tú también, mira que aquí dirá autoridad. Pero, escucha, si yo lo hice por tu bien, o sea, al final ha valido la pena. Ah, ¿ha valido la pena? Que se ha follado a mi mujer, la policía me con una paliza, he dormido la puta noche en el calabozo, ¿te parece que ha valido la pena? Hombre, por lo menos ya sabes que Yura es un poco... Es. ¿Un poco qué? ¿Un poco qué? un rato puta, vamos. Un rato, Yark. Pues sí, estuvo ahí dándole que te pego. Desde que yo la llamé hasta que tú llegaste No me y me ha tirado. ¡La hostia! ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Conudo del barrio! Mierda, esto que... Nacho! ¡Déjame pasar que lo reviento! Tranquilo. Vale. Vale, tío, ya. ¡Correr! ¿Pero qué haces? ¿Tan malo o qué? ¡Dios, cabrón! ¿Y Nacho? ¡Hostia! ¡Cabrones! ¡Tío! ¡Maricas! Pobre Nacho. Qué tía més calenta, macho. Cristo, mira. Ostras. ¿Has visto con les fan votar? Qué ganes de agafarles y apretarles. Mare meua. Rosant-se, tio, les unes en les altres. Amb tendresa, suavitat, amb delicadesa. Mira. Quin moviment. M'estic tornant loco. Mare meua, tio, sense complexos, sense preocupacions. Ensenyant-ho tot a tot el món. Així n'adona gust. Y poder estar ahí, Cristo.
Que destrossa faríem. Pues encara ens queden uns quants anys, ¿Entonces ya no están juntos? No, tía, Nacho l'ha deixat. Després de lo que ha fet, és que menuda lista, de veres. ¿Nacho? ¿Quién es Nacho? No me suena, yo le conozco. Ui, dels tres que coneixes en el que no t'has liat? Ah, vale. ¿Y esa Yura es amiga tuya? Bueno, he coincidit alguna vegada amb ells quan quedàvem vestos, però poca cosa, la veritat. Això a mi m'ho ha dit Ximo. Ah. O sigui que has parlat en Ximo? Sí, bueno, em va cridar per a disculpar-se pel que va passar a la festa. Però bueno, és que és molt atent. Ya, ya. ¿Solo atento? Bueno, va, y muy guapo, muy guapo. Pues que sepas que todavía me lo tiro, ¿eh? Y, por cierto, ¿cómo os conocisteis vosotros? Pues Ximo és amic nostre des de l'institut i ella coneixia a Nacho i a Cristo. Després nosaltres a l'ESO, les meves amigues i jo, ens juntarem amb ells i començarem a fer colla. Però bueno, si te soc sincera, fins ara jo no m'havia fixat amb ella. Bueno. I tu què? Com has arribat a emportar-te-lo al llit, bandida? Pues de casualidad. Yo le vi unas fotos a Cristo de Chimo en el móvil y le pregunté que quién era por casualidad. Y pues eso. Él me dijo que era Chimo y yo le busqué en el número de la agenda. Ya está. Però seràs mala sorra? O sea, tu sabies que ells eren amics i vaig te lies amb els dos. Tú no sabes con quién estás hablando. A ver, yo sabía que ellos dos eran amigos, pero no me esperaba que fueran a ser amigos tuyos. Ay. Mira, es Chimo. Hola. Sí, sí. Vale, pues enseguida estoy allí. Venga, chao. Què diu? Me voy, que he quedado con él. Però anem a veure, tu no estàs amb Cristo? Sí, yo estoy con Cristo. Pero mentira, Chimo. Ja veuràs com això te passa factura, ja veuràs. Cada dia quan desperte al teu costat, totes les estrelles fugen a somniar. I no vull més que pensar que tu mai no em deixaràs. Cada dia quan camine cap al mar veig els teus ulls i m'oblide del que faig. Com podria fer per creure'm que ja no t'estime tant? Cada dia quan mastega el dur menjar, les imatges prenen forma d'ansietat. Vaig i vinc i tens la sort que no em pots fer més fam. Cada dia quan el sol m'escalfa, penso en tu i en la teua mirada. Com crema aquest racó, com sent la flama del teu foc. Cada dia crec que això ja s'ha acabat i la pell serà fruit tendre més que mai. Però sembla que el meu cos no em deixa viure al teu costat. Cada dia quan passeja el fil
Encén la flama del teu foc i cada dia, com que ho sé quan vaja, pensaràs que tot està igual que estava. Com que ja no estic sol, no vull entendre què és això. Corre, Raquel, vístete, corre. ¿Qué pasa? Cristo, es Cristo, está aquí. ¿Cómo Cristo? ¿Qué hago? ¿Dónde me meto? Ahí no, ahí no. Aquí, aquí. Hola, Cristo, com va? Muy bien, sí que hasta la abril, tío. ¿Qué estás sobando? No, no, què va, què va? ¡Ostras! Madre meua. ¿Ya estás tocante? Tío, aprofita la teua vida, macho. No, si jo l'aprofite, Simón, m'he enamorat. Ara sí que puc dir-ho en veu alta. M'he enamorat! I de qui, si es pot saber? Tu què creus? De Chantal? Chantal? Bueno, sí, Raquel. Però anem a veure. Raquel, la que m'ha engañat a mi i t'ha engañat a tu també. Sí, home, ja ho sé, però fa molt de temps. M'he cridat, tio, i m'ha demanat disculpes. I ara estem així junts. Així que esteu junts, la mala sorra eixa i tu? Pues jo no sabia res. A veure, Ximo, jo entenc que estigues ressentit per lo que va passar, ¿vale? Lo que no entenc i no aprove és que tu li diguis mala sorra. Raquel és una tia divertida, amable, simpàtica i molt implicada. Home, implicada sí, sí. Però no sé, no devies anar un poquet més espallet? Jo crec que estàs anant massa ràpid. En això d'enamorar-te, dic. Impossible. I Xamà, la bruixa, m'ha trencat el cor, tio. Me té enamorat. A més, estic a punt d'endur-me al llit. Ah, que encara no ho heu fet? Que graciós. Jo, Cristo, de veres, jo crec que Xixca no et mereix. És un tac solteta, i en tu no ho veig mai, Anem a veure. Què passa? Que tu penses que jo no li puc donar el que tu li donaves fa uns mesos? És això, no? Que jo no soc lo suficient bo per a d'ella? No, home, no és això. Entonces, ¿qué pasa? Que te peluseta, de que una chica me pueda agradar a mí y no a tú, pero una vegada en la vida que me hagi agradat a mí y no a tú, ¿Qué fas, tío? Si no tot el rato. De hecho, esa mosca esta, tío, no... Madre mía, guau. Bueno, chiquet, te dice que me vas que quédate en Raquel. Vaig a cridarle per teléfono a dir-li que arribi tard. Espera, Cristo, espera. Ya ahí toques ahora, tío. ¿Y ahí tocarás? ¿Pero qué dius, tío? Solta el móvil, macho. ¿Qué haces después? Hago a play un partidet. ¿Ara la Play? Sí, la lliga en parella que tenim, online. Madre mía, estàs d'un raro, macho. ¿Això què és? Em pots explicar què és això? Cristo, tota una explicació i jo te vaig a donar. ¿Qué te creus que no ho sé? ¿Qué creus que no sé què és això? Ai, mare. Cada dia estàs en una loca. ¿Me pots explicar com ho fas? Explica'm com ho fas, tio, perquè jo no ho sé. Això mateix volia explicar-te jo. Connecta l'aire. Chicas, la tele la agafaré yo, ¿vale? Que como si trenca algo de Nacho, fumarem tots. Sí, hombre, encima de que le ayudamos con la mudanza, coge.
tira para allá, tira para allá, tira para allá. La tele no, ¿eh? Cuidado. ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Qué hemos hecho? Raquel, ¿qué has hecho? ¿Yo? Pero si has sido tú que has dejado el cable. ¿Pero cómo que he sido yo? Venga, va, hombre. Madre mía, madre mía. Pero, y encima te vas, te vas. Qué fuerte, de verdad, madre mía. Perquè ells són massa, 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 massa amics. Te podía haber ganado perfectamente. Sí, me vas a ganar. No, pa. Oye, por Tío, cierto, las canicas. te has afeitado. ¿Eso quiere decir que lo tuyo con Yura zanja? Chaval, lo importante es este cupón. Este cupón me va a sacar de la ruina. Me va a hacer rico. Pero, tío, deja de invertir en cuponcitos. Invierte en bolsa, yo qué sé. No, si en bolsa invierto. Pero la de Mercadona, tío. Que me dejan la pasta pelado. Qué cabrones, tío. Hostia, cabrón, es verdad. ¡Ey! Guapa, Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, una cosita, yo os dejo, ¿vale? Que me tengo que ir. Tengo mucha presa, ¿vale? Muy bien. Vale, tío. Hasta luego. Venga. Oye, Nacho, que me gustaría hablar contigo un momento. Ah, dime, vamos. Pues... Oye, a ver esto. Yo con esto de la suerte no estoy muy a favor, pero si un porcentaje del premio está destinado a África, pues entonces sí. Ya estamos. Tú y tu obra de caridad siempre estás pensando lo mismo. El colegio. ¿Te acuerdas? Por aquel entonces ya hacías defensor de la justicia. Ya ayudabas a aquellos que le quitan el bocadillo de octavo, dándoles el tuyo. Sí, pero también recuerdo tener que ir a casa corriendo a traerte ropa limpia después de que los mayores te hubieran echado 4 o 5 huevos a la cabeza. Si no, tu padre te daba una somanta de palos por marica, que pa' qué. Ahí llena de chiqueta. Bueno, que el cupón me lo quedo yo, ¿vale? Que dicen que da buena suerte. Vale, pero recuerda que el sorteo es el viernes, que es el día que me voy a vivir a casa de Chimo. Sí, y con respecto a la mudanza quería comentarte algo. Ah, sí, dime. Nacho, que lo que te quería comentar sobre la mudanza es... Serra, déjalo. Demasiados recuerdos. Que se me da encima. Ya, no me refería a eso. Es un tema un poco más delicado. He pasado un mes súper mal. Pero ahora me voy a vivir a casa de Chimo, voy a cambiar la rutina, voy a tener internet, eso lo voy a gorronear, claro. Voy a tener una tele grande en mi cuarto, voy a estar de maravilla. Y si ahora conozco a una chica que me vuela la sonrisa, mejor que no. Ya, yo eso de vivir a casa de Chimo me parece estupendo, de verdad. Pero no le daría mucha importancia a tener una tele en tu cuarto. Eso lo tiene todo el mundo hoy en día. Mec, error. Esa tele es mítica para mí. Me la regaló mi padre, imagínate. Que esa tele te la regaló tu padre. Sinas. Bueno, que con respecto a lo de encontrar una chica estoy segura que lo vas a conseguir. Porque es que con la rabia que tienes, madre mía. A ver, mujer, si me preguntas a alguna de tus amigas locas, de esas que vinieron a la fiesta, por ejemplo, no estaría mal. Y estoy pensando yo, si te presentara alguna de esas amigas locas que dices tú, me deberías un favor, ¿verdad? Por supuesto. Un cuadrito apagado, fijo. Yo antes que un cuatita preferiría que no te enfadaras conmigo si rompemos algo de la mudanza. Pero ¿por qué me voy a enfadar, mujer? Si de eso se encarga Chimo, no te preocupes. No, ya, pero es en caso de que nosotros te ayudáramos, vamos. A ver, despreocúpate de la mudanza, olvídate de todos los problemas, que en las cosas, al final, todo cae por su propio peso. ¿Pero qué caer ni qué caer? ¿Quién ha dicho nada de caer? Tranquila, tranquila. Es una forma de hablar, es una expresión nada más, ¿eh? Uy, Dios. Hores mortes, travesses demorant la pau, barris de metall, trens que es mouen, un minut i l'odi és més llunyà. Cadascú sabrà si camina com tu vols, trobaré una eixida. Si m'empeny en ser com soc, refaré les il·lusions, començaria tot. Quan tu dius que les coses roden, jo no sé si és que t'equivoques o és que estàs molt mal. No vols deixar-me respirar, ja fa temps que no t'escolte, però veus que tot el controles, no em puc explicar. Com és possible fer-te cas? Si camine com tu vols, trobaré una eixida. Si m'empeny en ser com soc, refaré les il·lusions. Comences, les espases van en alt, entre el joc i la crueltat.
Serra, ¿le has dicho a Nacho lo de la tele? Pues tía, no he podido decírselo. Entre que me dijo que era un regalo de su padre, que tenía un valor sentimental, y la ruptura de Yura, no he podido. Ya, pero lo de Yura hace más de un mes, ¿no lo ha superado? Pues él dice que sí, pero es que yo creo que no. Raquel, tengo que decirte algo muy importante. ¿Ah, sí? Dime, dime. ¡Hombre! Rocky Balboa y Mohamed Ali. ¿Pero dónde vais? ¿Qué pasa, machotes? ¿Que las chicas no podemos hacer deporte de contacto? Sí, claro, pero depende de qué contacto. Estoy segura que en pleno combate os damos una paliza. Hombre, claro. A ver, si está científicamente comprobado. El más débil de los hombres tiene más fuerza que la más fuerte de las féminas. Uy, Serra. ¿Noto algo de machismo? ¿Machismo? No, señorita. Realismo. Realismo. Chimo, enseñales a boxear. Horas. Wow. Ahí lo tenéis, al 3 veces campeón de boxeo de Gimnasio Esparta. ¿Y tú qué, Cristo? Venga, enséñanos tus potenciales. Eso, enséñale tus potenciales que Chimo me ha enseñado a mí a golpear así. Vale, Cristo, ponte guardia. Pero, Sara, Vale. ¿así? Vale. Pero sí. Espera, espera. Vale. Ponte esto, Cristo. Vale. Sara. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Vamos a ver, Serra. Que no quiero hacer daño, joder. ¿Pero qué habéis hecho? Cristo. Cristo, ¿estás bien? Cristo. Me ha dado. Me ha dado. Oh. Serra, esto no va a quedar así. Quiero un combate justo. Vale, un combate justo. Cristo, ¿qué pesas? No sé, 70, por. Pues entonces te enfrentarás al primo de Serra. ¿Al primo de Serra? ¿Al potro? Tienes que luchar tú por mí. Vamos a ver, que yo conozco al potro, tío. Que el primo de Serra es un envidiado, que es delgadito. Y no vale para nada. Ese potro suena muy mal, tío. Pero si tú con un puñetazo le ganas. Tú eres el más fuerte, tío. Eres el mejor. Soy el juez, soy el juez. Eres el campeón del Esparta. Soy el campeón de Esparta, es verdad. Soy el Claro que campeón de sí. Esparta. ¡Hay combate! ¡Hay combate! ¡Hay combate! ¡Hay combate! Hay combate, chicas. Pasa que eso sí, luchará Chimo en mi lugar. Yo estaré en el rincón. Seré su ángel. Eso ya lo sabía yo. No, que el trato no es así. Déjalo, que quiero ver cómo el campeón del Esparta muerde el polvo con el potro. ¡Hecho! Pues tío, veo súper raro que me haya llevado yo la hostia y no Nacho. Vaya que sí. Por cierto, ¿por dónde parará Nacho? Hace unos días que no lo veo. Pues creo que está en casa de sus padres, ultimando detalles para la mudanza, para venirse a la mía. Ah, amigo. Que podíamos pasar a verlo y así le contamos lo del combate, ¿no? Pues sí, tío. Podíamos ir y así le decimos que nos ayude en lo del combate y que esté en nuestro rincón. Ahí, ahí. Vamos para allá. Ells són massa, 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 massa amics. ¿Y esta vez qué? Yo que creía que te habías librado. Pues va a ser que no. ¿Y cómo fue?
¿Cómo fue? Pues que estaba en el taller ayudando con mi padre, vino un hombre y no quería pagar. Se puso chulito y yo lo vacilé y galletón que me llevé. Bueno, míralo por el lado positivo. Has ganado el partido. ¿Qué partido? Te ha llevado los 3 puntos. Qué graciosillo eres, ¿no? En propers capítols de Massa Amics... Nacho, tío, que te han tocado 5 kilos. Estás muriendo de pena por los rincones, tío. Vale, lo que acordamos. En cuanto cobre el cupón, el dinero es tuyo. Y además es que he perdido el cupón. ¿Cómo? ¡Serra! ¿Tú y yo? ¿En la misma cama? Buah, ni de coña, chaval. ¿Pero qué? ¿Qué me ves, tío? Hola, ¿qué tal? Perdone, creo que nos hemos equivocado. No. Tú eres, si no soy juro, porque tengo ese trabajo. Ese soy. Si tú no eres estudiante. Creo que sí. Venga, pasar, a la faena, vamos. Chicos, se ha conseguido el teléfono de Pablo Lucina Fuentes. Sí, pero bueno, luego te lo cuento. Ahora eres mi último amigo. Yo también me enamoré. Crec que estem en estat d'alarma. Tu lleves les mans, macho? Madre mía, pero si no son mis mitades. Ayer, ¿qué ha pasado? Pues nada, que está yendo el método esta mismo Banyu, un método de relajación. Interesante.